Cordial saludo, docente. Mi nombre es Eliana Marcela Guaragüey Chamorro. Esta presentación va dirigida a la materia de derechos patrimoniales. De la manera más atenta quiero compartir con ustedes mi análisis jurídico y las respuestas frente al caso número 5, correspondiente al predio rural La Esperanza. Primero, la clasificación de los bienes. Para empezar, analizaremos los bienes del caso, apoyándonos en el libro segundo del Código Civil colombiano y en la doctrina de autores como Medina y Avedaño, que clasifican los bienes de la siguiente manera. Primero, el predio rural La Esperanza, de 2 hectáreas, es un bien corporal inmueble por naturaleza, según el artículo 656 del Código Civil, ya que es una porción de tierras fijas. Segundo, los cultivos de plátano, yuca y cacao son bienes corporales inmuebles por adherencia mientras estén arraigados al suelo, de acuerdo con el artículo 657. Sin embargo, operan como muebles por anticipación bajo el artículo 659 para efectos de su enajenación antes de la cosecha. Tercero, la vivienda de bareque y el galpón son inmuebles por adherencia, al estar incorporadas permanentemente al suelo. El sistema artesanal de riego lo asimilo doctrinalmente como un inmueble por destinación o mejora útil, siguiendo a Medina debido a su servicio directo a la explotación agraria. Cuarto, los 2 tractores son bienes corporales muebles por naturaleza, según el artículo 655, pues se transportan por una fuerza externa. Finalmente, en el campo de los bienes incorporales identifico el derecho de dominio de Juan Cárdenas como un derecho real inmueble conforme a los artículos 665 y 677 y el pagaré firmado por Luisa, el cual es un derecho de crédito y un título valor que el artículo 619 del Código de Comercio cataloga como un bien mueble. Segundo, dominio versus posesión. Frente al segundo interrogante, es vital diferenciar el derecho real de dominio de la posesión material. El dominio radicado por Juan Cárdenas es la facultad jurídica plena para gozar, usar y disponer de una cosa de manera absoluta dentro de los límites legales, según el artículo 669 del Código Civil. Al tratarse de un inmueble, este dominio se perfecciona mediante la inscripción de la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tal como lo exige el artículo 756. Juan posee el derecho formal en el folio de matrícula inmobiliaria. Por el contrario, la posesión ejercida por Pedro no es un derecho, sino una situación de hecho protegida por el ordenamiento en el artículo 762. Pedro demuestra de forma contundente los 2 elementos de la posesión: el corpus, reflejado en la explotación agraria y las mejoras durante 35 años, y el aminus, al actuar públicamente ante la comunidad de Yopal como señor y dueño. En conclusión, Juan ostenta el derecho sin la tenencia y Pedro ostenta la tenencia material, excluyendo el derecho registral. Tercero, viabilidad de la prescripción para Pedro. En tercer lugar, considero que Pedro Ramírez sí puede adquirir el dominio pleno a través de la vía judicial mediante la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Debemos aclarar que la carta-venta que él posee no es un justo título, pues la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la tipifica como un título no traslaticio que vulnera la solemnidad de la escritura pública exigida en el artículo 1857. Al ser un poseedor irregular, Pedro debe acudir a la vía extraordinaria del artículo 2531, donde no se requiere título alguno y se presume de la buena fe. Como Pedro acredita 35 años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, supera con creces el término legal de los 10 años fijados por la Ley 791 de 2002. Por lo tanto, el camino idóneo para Pedro es instaurar un proceso declarativo de pertenencias bajo el artículo 375 del Código General de Proceso para que un juez lo declare propietario legítimo. Cuarto, situación de Juan Cárdenas y acción reivindicatoria. Pasando al análisis de Juan Cárdenas, al conservar la titularidad registral, él mantiene vigente el derecho de persecución y está legitimado para ejercer la acción reivindicatoria contemplada en el artículo 946 del Código Civil. Para que su demanda prospere, Juan tendría que acreditar ante el juez civil 4 elementos axiológicos. Primero, su derecho de propiedad con el certificado de tradición, la posesión material de Pedro, la identidad del bien y que caiga sobre una cosa singular corporal. Sin embargo, debo advertir que la situación de Juan es de alta vulnerabilidad. Si Juan demanda, Pedro puede proponer la excepción de prescripción adquisitiva extraordinaria dentro del proceso.
como la posesión de Pedro extinguió el derecho de Juan por el paso del tiempo, la acción reivindicatoria de Juan está destinada a fracasar. Quinto, efectos del contrato entre Pedro y Luisa. En cuanto al negocio entre Pedro y Luisa, este contrato genera efectos de obligaciones personales, pero adolece de un vicio estructural inalcanzable. Quinto, efectos del contrato entre Pedro y Luisa. En cuanto al negocio entre Pedro y Luisa, este contrato genera efectos obligacionales personales, pero adolece de un vicio estructural insanable. El artículo 1857 del Código Civil es tajante. La compraventa de bienes raíces es un contrato solemne que no es perfecto ante la ley si no se otorga por escritura pública. Al celebrarse mediante documento privado, este negocio padece de nulidad absoluta, en virtud de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil. Por esta razón, Pedro no puede exigir jurídicamente el pago del 20% restante. Además, Luisa podrá plantear la excepción de contrato no cumplido del artículo 1609, ya que Pedro no tiene la facultad legal de hacer la tradición registral. En consecuencia, Luisa plenamente facultada para solicitar la declaración judicial de nulidad absoluta. Sexto, acciones judiciales a favor de Luisa. Para terminar, identifico 3 mecanismos procesales claros para que Luisa recupere su patrimonio. El primero, la acción de nulidad absoluta del contrato de compraventa mediante un proceso declarativo verbal bajo el artículo 368 del Código General de Proceso, lo que obliga a Pedro a realizar la restitución mutuas ordenadas por el artículo 1746. El segundo es el uso de excepciones cambiarias frente al pagaré. Si Pedro intenta cobrar el título valor por vía ejecutiva, Luisa puede defenderse con el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, demostrando que el negocio casual está viciado y carece de contraprestación. Y con esta tercera vía dispone la acción de enriquecimiento sin causa de forma subsidiaria. A modo de cierre, considero que este caso refleja con precisión los retos que los autores Serrano y otros mencionan sobre la formación de juristas en la era digital, la necesidad de dominar las herramientas tecnológicas para argumentar con rigor sustancial y comprender cómo evoluciona la propiedad en Colombia, articulándose incluso con hitos jurisprudenciales recientes como la sentencia 408 del 2024 de la Corte Constitucional, que humaniza los derechos patrimoniales y delimita las acciones de embargo en favor del bienestar. Muchas gracias por su atención.